En algún momento del año 2016, en un programa de la televisión argentina, el exdirector técnico de la selección, Carlos Bilardo, pronuncia las siguientes palabras. Argentina es el mejor país del mundo, lejos, lejos, lejos. Ese pequeño video se convirtió en un meme y ha sido muy difundido en la internet, pero el programa completo lamentablemente está perdido. Dicho video se ha publicado a modo de reacción en distintas redes del internet argentino, principalmente en Twitter y Facebook. El interés por encontrar el origen del meme ganó relevancia a mediados del año 2023, ya que en el fragmento se puede ver a Bilardo sentado al lado de Javier Milei, años antes de que se convirtiera en una personalidad famosa y empezara su carrera política que lo llevaría a la presidencia de la Argentina. En varias ocasiones, Milei ha afirmado ser un gran fanático de Bilardo, refiriéndose a él como el mejor entrenador de la historia, siendo este fragmento la única vez en la que ambos han interactuado públicamente, aunque lamentablemente no se puede observar en los pocos videos que se tienen disponibles. Para tener en cuenta, antes de ser presidente de la nación argentina, Javier Milei era un economista que daba charlas y visitaba constantemente programas tanto de radio como televisión, dando su opinión sobre la realidad socioeconómica del país. Por otra parte, Carlos Salvador Bilardo fue un jugador y entrenador de fútbol, principalmente conocido en el Club Estudiantes de La Plata y más tarde en la selección argentina de fútbol, que lo llevaría a ser campeón del mundo en el año 1986. En los últimos años fue invitado a múltiples programas para dar su opinión principalmente sobre fútbol, pero también sobre distintas cuestiones sociales del país. Como ya mencioné anteriormente, fue en el año 2023 que comenzó a hacerse famoso este fragmento del programa. Argentina es el mejor país del mundo, lejos, lejos, lejos. Comenzó rápidamente una búsqueda en el internet y fue entonces que se descubrió, gracias a una publicación del canal América Televisión, que el programa que había ocurrido a la frase se trataba del episodio del 13 de marzo de 2016, concretamente Mauro, la pura verdad, un programa conducido por Mauro Viale. Luego, una búsqueda realizada a todas las publicaciones, notas y archivos subidos ese día por América Televisión en todas sus redes sociales y páginas web oficial, lamentablemente no arrojó ninguna otra información sobre dicho programa. Dicho espacio televisivo era conducido por Mauro Viale, periodista deportivo que en los últimos años conducía programas de actualidad y que por lo general llevaba a muchos invitados para que den sus diversas opiniones y así generar un debate. No, bueno, no esto en la radio, pero hay que ser objetivo. Te duela lo que te duela, hay que ser objetivo. Hay que luchar contra la subjetividad, que es el primer enemigo del periodismo hoy. Más tarde se contactó con varios trabajadores y personas dentro del canal América Televisión, pero lamentablemente no pudieron aportar más datos significativos sobre el programa. Analizando las redes sociales, se encontró dentro de la cuenta de X de Santiago Torres, un supervisor de Warner Music Argentina, una foto del set de filmación del programa, donde se puede ver al conductor Mauro Viale y a la lejanía a Javier Milei y Carlos Bilardo, sentados junto a los demás panelistas del programa en aquel día. Con el tiempo, la búsqueda se intensificó y cientos de usuarios se sumaron para poder hallar el video del programa completo. Fue entonces que el 31 de diciembre de 2023, el usuario Juanma encontró un nuevo fragmento subido a la plataforma YouTube. En dicho fragmento, el dirigente político Humberto Tumini debate sobre economía y aunque no se trata del momento exacto de la frase en cuestión, se lo puede ver claramente a Bilardo y también a Milei que participan en la discusión. Y hasta ahí es lo que tenemos sobre el video hecho meme en la internet de Argentina. El programa completo de aquel día se lo considera parcialmente encontrado. En el año 1920 se realiza la primera transmisión radial para entretenimiento al público en general. Un grupo de personas, a los cuales se les llamó los locos de la azotea, fueron los encargados de esta transmisión radial en la Argentina, concretamente el día 27 de agosto de 1920. Actualmente, esta transmisión
está perdida. Anteriormente, los sistemas de radio se utilizaban principalmente para la comunicación militar, científica, etc. Pero aquel día, 27 de agosto de 1920, sin dudas marcó un antes y después en la radiofonía mundial, ya que esta transmisión fue meramente para entretener al poco público que podría escucharlo en aquel momento. El líder de este proyecto fue el médico argentino Enrique Susini, junto a 3 estudiantes de medicina: Luis Romero Carranza, César José Rico y Miguel Mujica. Los 4 ya tenían algún conocimiento y eran radioaficionados que se sentían maravillados por las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas. La visita de Guglielmo Marconi a la Argentina en el año 1910 y los avances técnicos del primer conflicto mundial habían generado esas aficiones en estos muchachos, por lo que en 1915 Susini formó un grupo de entusiastas que habían realizado algunas transmisiones exitosas pero a pequeña escala. Más tarde, el mismo Susini visitó Francia en 1918 para poder traer al país más material radiofónico. Finalmente, en 1920, el grupo decidió llevar a cabo su principal proyecto: una transmisión radial en directo de una función del Teatro Coliseo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, la ópera Parsifal, del autor Richard Wagner. Para hacerlo, instalaron una precaria antena en el techo del edificio del teatro. Y finalmente, por la noche del 27 de agosto, Susini dio inicio al trascendental evento. Esta transmisión duró unas 3 horas y fue escuchado por unas 50 personas, quienes tenían radios de galena en la ciudad de Buenos Aires. Se sabe que llegó a ser escuchada también en Brasil. En los siguientes días, este grupo siguió emitiendo obras de este teatro, para luego finalmente instalarse en el Teatro Colón y emitir desde allí. Debido a los complejos aparatos que instalaban en los techos de cada teatro para poder transmitir, a Susini y a sus colaboradores se les empezó a llamar los locos de la azotea. Al poco tiempo nació LOR Radio Argentina, la primera emisora periódica de radio del país, que existiría hasta el año 1983. Susini dijo haber sido el encargado de la primera transmisión radiofónica en el mundo de forma regular. La afirmación resulta discutible, pero no hay dudas que, a nivel argentino y de habla hispana, fue un paso importantísimo. Gracias a esto, el día 27 de agosto es el día de la radiodifusión en la Argentina. Con respecto a la transmisión en sí y a las siguientes, por haberse realizado en épocas incipientes de la radiofonía en las que las formas de registro eran escasas, y sumado al hecho del poco alcance que tuvo, fue prácticamente imposible poder conservarla. Las transmisiones radiales más antiguas que se conservan a nivel mundial son del año 1923. Sin embargo, varias décadas después, el propio Enrique Susini hizo una recreación. Concretamente, fue grabada en el año 1960. Décadas más tarde, Susini tendría también un papel importantísimo en el incipiente desarrollo de la televisión en la Argentina. Lamentablemente, esta primera transmisión de radio de Los Locos de la Azotea está perdida. Esta es una breve interrupción para comentarte que, si te gusta mi contenido, le pongas me gusta a mi video, te suscribas a mi canal y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias y ahora continuamos con el video. Video Match fue sin dudas uno de los programas de televisión más importantes de la televisión argentina en los últimos 30 años. Comenzó como un programa deportivo, al poco tiempo viró hacia el rubro humorístico y terminó agregando secciones musicales e invitados de primer nivel, lo cual lo llevó a estar entre los primeros en audiencia. Desde su comienzo fue conducido por el periodista deportivo Marcelo Hugo Tinelli, y de esas primeras emisiones muy poco material se conserva. Comenzó en el canal Telefe, donde pasó a ser el show de Video Match desde 1995. En el 2005 cambió de canal y también de nombre, pasando al Canal 9 y cambiando su nombre a Show Match. Un año más tarde, en el 2006, se trasladó al Canal 13, donde permaneció hasta el año 2021, con excepción del 2013 y 2020. En esta última etapa,
cambiaría también de formato, pasando del humor a concursos de baile. Sin embargo, a pesar de su gran importancia y de haber sido uno de los programas más vistos, no existen imágenes ni registros de su primera emisión, aquel 1 de marzo de 1990, justamente en el primer día de transmisión del canal Telefe. A pesar de que se pueden encontrar diversos fragmentos de los programas de aquel año, e incluso de su apertura, no hay imágenes puntuales del estreno del Video Match. El programa ha realizado recopilaciones de sus primeros momentos mostrando varias imágenes, pero en ninguna se aclara si alguna corresponde a su primera emisión. 5 años de historia merecen ser contados de esta manera. Tampoco se ha podido confirmar que corresponda a esa primera emisión una imagen que el propio Tinelli compartió en redes sociales conmemorando los 25 años del debut. No hay que quitar de vista que en sus primeras emisiones, Video Match era un programa de muy bajo rating y que había pasado prácticamente desapercibido para la prensa de espectáculos. Esto explicaría que nadie haya grabado aquel primer episodio y podría explicar también que Telefe no se haya molestado en conservarlo. 7 minutos, mire, rápido, antes de que haga todos los agradecimientos y todo. En el canal de YouTube Archivo Raro VHS se conserva un avance publicitario anunciando su pronto estreno, pero lamentablemente no se muestran imágenes o videos del programa en sí. Con el paso del tiempo, Marcelo Tinelli fue perdiendo su popularidad. El ciclo Showmatch ya no se emite por ningún canal, y el propio Tinelli actualmente no tiene proyectos. En plataformas como TikTok o YouTube hay cientos de videos sobre las últimas temporadas de Showmatch, pero lamentablemente, aquella primera emisión de Video Match está perdida. Antes de la Copa del Mundo de 1978, la selección argentina de fútbol realizó una gira de partidos amistosos por Europa. Concretamente, el 24 de marzo se enfrentó a Polonia. De ese encuentro no hay registros audiovisuales. Y lo particular de este caso es que ese mismo día, en la madrugada del 24 de marzo, tuvo lugar un golpe de estado en la Argentina. La gira de la selección argentina inició en marzo de 1976 y tenía previsto enfrentar a varios países de Europa. Inició concretamente el día 20 de marzo, enfrentándose a la Unión Soviética en la ciudad de Kiev. Continuó 4 días después en Chorzów, para enfrentarse así a Polonia. Cabe recordar que en aquellas épocas Polonia tenía una selección bastante fuerte, que había obtenido el tercer puesto en la Copa Mundial de Alemania 1974. Por otra parte, por aquellos años en la Argentina se vivía una fuerte crisis socioeconómica. Fue entonces que las cúpulas militares decidieron tomar el poder y la presidente María Estela Martínez de Perón fue derrocada, iniciando así la última pero más violenta dictadura militar, que gobernaría hasta el día 10 de diciembre de 1983. En esa misma madrugada, los canales de televisión fueron intervenidos y empezó a regir una férrea censura, exigiendo que durante ese día se transmitieran solamente los comunicados de la Junta Militar. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Sin embargo, algunas fuentes agregan que aquel partido contra la selección de Polonia se transmitió por cadena nacional. En cuanto al partido en sí, el conjunto europeo comenzó ganando, pero luego la Argentina empató y finalmente ganó el partido. El resultado final fue 2-1 en favor del equipo sudamericano. Los siguientes encuentros de la gira fueron ante Hungría y Hertha de Berlín, ambas derrotas, pero el último fue ante Sevilla, un equipo de España, que terminó en empate. Lamentablemente no se tiene ningún material fílmico de aquel partido amistoso, pese a haber sido la excepción a la censura imperante en aquel primer día de la dictadura militar. No han quedado registros concretos. Esto se puede deber a que no existía en aquel momento en la televisión pública una política de preservación de archivos. Se sabe por una nota del diario Página 12
que el comentarista fue Fernando Niembro. En el último tiempo se ha investigado en varios lugares, principalmente en los archivos de la FIFA, pero lamentablemente los resultados fueron negativos. No se ha encontrado ningún material sobre este partido. Lo que sí se conserva son algunas de las fotos de aquel encuentro. Lamentablemente, el video completo de aquel partido está perdido. El día 18 de octubre del 2003, estrenó su ciclo televisivo Valeria Massa. Se llamaba Esta noche invito yo. Esa primera emisión se realizó dentro del prestigioso Teatro Colón. Valeria Massa es, sin dudas, la modelo internacional que representó a la Argentina en prácticamente todas las pasarelas del mundo. Nació en la ciudad de Rosario en el año 1972. Comenzó de muy joven y rápidamente participó en campañas publicitarias para grandes marcas de Estados Unidos, así como también en Europa. Se la considera la primera supermodelo nacida en Hispanoamérica. Ha sido tapa de las principales revistas de moda internacional. Su bello rostro, presencia escénica y carisma inigualable la convirtieron rápidamente en una figura a nivel mundial dentro del mundo de las pasarelas. Encabezó desfiles en Buenos Aires, New York y Milán. En pleno auge de su figura, el canal Telefe la eligió para conducir este programa semanal. Incluso, muchos consideraban que ella podría ser la sucesora de la ya consagrada conductora Susana Jiménez. Anteriormente, Valeria Massa había tenido participaciones en televisión, concretamente en MTV Latinoamérica, y en el año 2002 fue conductora de un pequeño programa de RAI en Italia. En un principio, este ciclo televisivo sería solamente de 4 emisiones, y si la audiencia lo acompañaba, podría extenderse un poco más. Pero lamentablemente esto no ocurrió. A pesar de haber recibido a varios invitados de primer nivel, como el cantante Chayanne y actores como Pablo Echarri o Catherine Fulop. Incluso, en el primer programa de este ciclo televisivo, hubo una pequeña entrevista con Marcelo Tinelli, un exitoso conductor de aquella época. Finalmente, el contrato no se renovó y este ciclo duró solamente las 4 emisiones ya pautadas. Con el tiempo, Valeria Massa siguió firme en el mundo de la moda. Todo tiene consecuencias. O sea, 8 años de novios hasta el día de la... Hasta que nos casamos en el matrimonio 98. Sí. Incluso fue convocada para ser jurado en varios eventos. También, con los años, tomó un perfil más empresarial y se la considera una gran emprendedora en el mundo de la moda. Se la destaca también por haber participado en varios eventos benéficos. Investigando un poco más, logré encontrar un artículo del diario La Nación en su versión digital. Además de eso, apenas quedaron un par de videos en YouTube y nada más. Este material se lo considera parcialmente encontrado. Y así termina el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Recuerden poner me gusta, compartir, suscríbanse. Nos vemos.